Mis abuelos eran los paternos, eran de Zamora, de Manzanares de Abajo. Entonces, allí había poca vida. Bueno, y los abuelos maternos eran nacido en Huelva el abuelo y la abuela en Campillo. Luego, con el tiempo, cuando se casaron, se fueron a vivir a Campillo. Los abuelos paternos, en Zamora había muy poca vida. Allí no había ni trabajo porque era una aldeita pequeña. Entonces las cosechas no eran buenas, y si eran buenas a lo mejor tenían que pedir dinero y volverlo luego a pagar y no terminaban nunca. Y entonces el abuelo Manuel pues dijo que se venía a Andalucía y se vino a la mina. Lo que yo no estoy muy segura si él llegó a trabajar en la mina o desde el principio y tuviese la tienda de comestibles y estancos. Eso no lo tengo yo muy claro. Pero vamos, pronto no me salen hoy las palabras, que pronto se abrieron la tienda de comestibles bastante buena, bastante grande y estanco. Entonces en Campillo pues nacieron los niños, porque los niños no nacieron en Zamora. Tuvo dos hijos, Antonio, que era el mayor, y mi padre Manolo, que era el más pequeño. Los dos trabajaron siempre en el negocio del padre, toda la vida, hasta que luego ya el abuelo pues quiso extender el negocio y se vino al condado. Entonces ahí en Villarrasa compró finca, compró tierra, olivares y hizo una bodega. Que la bodega está en el edificio, pero ya no tiene nada que ver con lo que era la bodega primera. Tenía el lagar, tenía las maquinarias, cultivaban esto, la uva la molían para el vino, en fin, tenían muchísimos ocolles. Y luego ya con el tiempo, pues el abuelo tuvo que buscar algo más, porque él estaba casado, mi madre se llamaba Rosario, que también era del Campillo, y bueno, ya él por su cuenta pues abrió una tienda de comestibles en Villarrasa, que tuvo mucho éxito, tuvieron que trabajar mucho, en fin, en el pueblo los querían muchísimo. El abuelo, como el abuelo era el que tenía como una recua, el abuelo Pepe, el abuelo materno, tenía una recua de caballos y de mulas, y entonces le hacía los trabajos a Río Tinto. Le transportaba cosas, a lo mejor no sé de dónde a dónde, pero a Río Tinto yo creo que la mina no. Yo creo que lo que transportaban era como para el economato, no estoy segura, hijo, porque ya ahí me pierdo un poco. No sé si eran cosas del economato que tenía Río Tinto o era cosa de mineral, porque en aquella época también serían todo en bestia, los minerales de un lado para otro. Y entonces los ingleses pues tenían mucho con los principales de la mina, mucho contacto en la casa de la abuela. Y de vez en cuando pues iban yo qué sé, a hablar con el abuelo para decirle lo que tuviesen que hacer o lo que fuera. Y entonces ellos siempre traían chocolatina. Y le daban chocolatina a la abuela. Pero si la abuela, como aquí estamos acostumbrados, que cuando te dan algo tú no lo coges de momento, sino dices, no, muchas gracias, déjelo, no se moleste. Pues el inglés cogía la chocolatina, se la metía en el bolsillo y se acabó. Ya no, se quedó sin chocolatina. ¡Oh! La madre que parió a los ingleses. Y la vida laboral era de 10 horas, de 12 horas, claro, sin parar. sin parar. Claro. 12 horas trabajando. 12 horas trabajando. Y 10 horas, cuando teníamos 10 horas, estupendo. Y sin comodidades, ¿eh? Y sin comodidades. Y el agua del botillo más caliente que la madre que la parió, ¿no? Sí, total, que eso... Bueno, vine una vez con ellos desde, me parece que fue desde Campillo, desde Río Tinto, hasta aquí, hasta Huelva, que a mí me hizo muchísima ilusión. Me gustó mucho. A mí esas cosas me gustan mucho. Y disfrutas del paisaje, pasas por un pantano, por dos, no me acuerdo. El tren traía en la cola
el coche de viajeros de ustedes, pero venía también con muchas torbas grandísimas de mineral. Entonces se descargaban en unos muelles, se descargaban en unos muelles automáticos, se le abrían las compuertas y ahí se descargaban los minerales y otros entraban con las torbas hasta en el mar, por un puente que hicieron para cargar los barcos. Entonces aquello era muy atractivo, el puente de Río Tinto. Puente de Río Tinto, que construyó Río Tinto para descargar las torbas grandísimas de 20 toneladas. Se descargaban ya entraban en el muelle acuático y allí se descargaban en las bodegas del barco. Era muy interesante. Y según han descubierto ahora, porque aquí como somos muy listos, por los monumentos no los respetamos. Y entonces cuando empezó lo de la fábrica, cortaron el puente para que los camiones pudieran pasar con más facilidad. Bueno, en la mina, como es natural, trabajaba todo el mundo. La gente de Río Tinto, de Campillo, vámonos, todo el mundo. Había gente que se dedicaba a otras cosas, pero sí la mayoría trabajaban en la mina de una manera o de otra. Y entonces el padre de la tita Florencia tuvo la cosa de que el pobrecito él estaba en las maniobras de los trenes. Y a meterse a enganchar una torba con un Maritani, pues resulta que se le cayó la torba, la compuerta de donde se cargaban por los laterales, encima del enganchado y lo aplastaba allí. O sea que había muchísimos accidentes. Antes había muchos accidentes. Hoy hay hasta guantes. Entonces... el tren fue que mi prima, la de mi tío Antonio, mi prima Sabina, se casó con Miguel, que era también de Campillo. Pero este hombre estudió medicina. Y entonces, yo no sé eso cómo hay que hacerlo, si es oposiciones o no sé. Era médico de Río Tinto. Y ponían unos trenes especiales para los cargos más relevantes. Y entonces vinimos un día, no me acuerdo yo si fue desde el Campillo a Huelva, yo creo que fue desde el Campillo a Huelva, y aquello me hizo a mí mucha ilusión. Tenían unos trenes especiales, unos vagones especiales preparados para ello. O sea, tú entrabas en el vagón y no era de asiento como todos los trenes uno detrás de otro, ni nada de eso. Eran de madera, pero eran como si fuera una sala de estar, con su mesa, sus sillas, porque está como en familia sentado, allí haciendo lo que fuera, si tenían que escribir o hablar con superiores, yo qué sé. Y ese tren me hizo a mí mucha ilusión, que vinimos un año desde, no sé de dónde, ahora mismo no me acuerdo si fue desde Río Tinto, que sería desde Río Tinto hasta Huelva. Y luego también Río Tinto tenía la cosa de que a sus trabajadores le tenía casas en Punta Umbría. Vamos, sería también a la gente más, no a los trabajadores normales, serían a los altos cargos. Porque, hombre, primero... Chale de madera. Que esto era del abuelo Pepe. De Río Tinto, no, de Campillo. De Campillo. Era... El abuelo tenían también, la abuela Rosa también tenían tiendas. Sí. Y tenían un casino, el casino de sociedad, que es la gente de la plena. Eso. Es donde iban a los bailes, y bueno, con los mantones, las mujeres, me contaba la abuela, los hombres muy bien arreglados, y iban a los bailes allí al casino. ¿Y el casino era del abuelo? El casino era del abuelo, nos llevaba el Tito Domingo, sí. Y no sé si el Tito Felipe o quién más llevaba al casino. Ya de eso no estoy yo, porque yo tampoco le preguntaba al abuelo, pero como la abuela tú sabes que era de mucha conversación, sí. Se parecía a mí, sí. Pues desde chica me ha hablado mucho de toda la familia, que eso es muy importante, Bueno, se habla. que te hablen de la familia para que conozcas tú tus raíces. Se habla